de estar conectado con Dios. Cuando estoy tomando el oxígeno de su presencia, tu ánimo es cambiado. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado: ten buen ánimo. Ten buen ánimo. Declara: tengo buen ánimo. ¿Sí? Cuando somos expuestos a la presencia de Dios, entonces el ánimo es cambiado. Por eso recordamos que Jesús decía a los discípulos: tengan ánimo, soy yo. Ten ánimo, tu fe te ha sanado. Ten ánimo, todo está bien, ¿ok? En medio de la circunstancia, en medio de la adversidad, ten ánimo. Veíamos los dos versículos, el versículo de Proverbios capítulo 18, tenemos por favor. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y vemos la traducción, la nueva versión, la traducción en lenguaje actual. Fíjense cómo dice: el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Entonces entendíamos que ánimo tiene que ver con nuestro espíritu. Un buen ánimo es la consecuencia de estar conectado con el Espíritu Santo. Yo necesito de ese oxígeno. Hablamos en el griego la palabra espíritu es neuma, que quiere decir respiración, que quiere decir viento. Y cuando en el día del Pentecostés vino, dice la Biblia que de pronto hubo un estruendo como de un viento recio que llenó la casa, y dice que todos vinieron lenguas repartidas como de fuego, y todos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Los primeros versículos del capítulo 2 del libro de Hechos. Y cuando yo veo la palabra viento recio, diga conmigo: viento recio. Esa palabra, esa frase, viento recio, me impresiona mucho, porque cuando vamos otra vez a la raíz, vemos que viento tiene que ver con neuma, que significa espíritu, y en este caso el viento recio es el Espíritu Santo que está viniendo sobre el aposento alto en el que estaban reunidos los 120, y cuando vino ese viento recio sobre las personas, entonces su vida cambió por completo. Su vida nunca más fue la misma. ¿Por qué? Porque, como lo estuvimos diciendo el domingo, recibieron el aliento, recibieron el oxígeno que viene de la presencia de Dios, recibieron la vida tal, o vieron la vida tal como se ve desde la perspectiva de Dios. Y algo que nosotros tenemos que entender es que hay dos perspectivas. Está la perspectiva humana, la perspectiva desde la cual nosotros vemos las cosas desde acá abajo. Es una perspectiva muy diferente. Yo tengo muy presente cuando nuestro hijo Caleb estaba chiquito y siempre ha sido muy inquieto y siempre ha sido muy curioso. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos conocen a Caleb? Ha sido muy curioso, y desde que estaba chiquito, así, y la mesa estaba aquí arriba, él siempre estaba queriendo ver qué había en la mesa. Y no se conformaba con decir, pues acá abajo fuego. No, él siempre quería estar, si estábamos sentados a la mesa, y como era muy común, y lo es, pues nos sentábamos a la mesa con la gente adulta y platicábamos de las cosas de Dios, y gente con la que platicábamos, ministrábamos, pero él siempre quería estar ahí, y no se conformaba con los trabajos, sino él quería estar en la silla arriba de nosotros y ver lo mismo que estábamos viendo nosotros. Entonces, con eso te quiero decir, hay dos perspectivas. Hay una perspectiva desde la cual vemos todo así, y no lo vemos tan claro, pero lo vemos nada más la parte de abajo. Esa es la perspectiva humana. No entendemos las cosas como un niño cuando está viendo la mesa desde abajo, pues no sabe ni qué hay, ni qué están haciendo, ni qué están diciendo, ni qué están moviendo. Muchas veces tenemos esa perspectiva, una perspectiva humana. Y esa perspectiva humana nos lleva a vivir en preocupación, nos lleva a vivir angustiados, nos lleva a vivir pues estresados, porque ¿qué están haciendo? No vemos a Dios desde su perspectiva. Sí sabemos que Dios está ahí, sí sabemos que Dios está haciendo algo, pero como no sabemos qué, entonces como que pues mientras son peras o son manzanas, pues yo aquí me sigo rascando con mis propias uñas, y tenemos una perspectiva humana. Y hablo de nosotros como hijos de Dios, porque hay otras personas que aún tienen una perspectiva humana todavía más alejada de Dios. Nosotros a veces como hijos de Dios
estamos a la mesa, cerca de la mesa, pero desde nuestra perspectiva humana. Y Dios nos quiere cargar, Dios nos quiere sentar sobre su presencia para que podamos ver las cosas y podamos ver las cosas desde su perspectiva, que podamos sentarnos a la mesa y ver lo que está sucediendo. Dios quiere que tú tengas paz en tu corazón. Dios quiere que tú tengas tranquilidad en tu corazón de que Él está obrando y se está moviendo a tu favor. ¿Ok? Pero te digo, hay una perspectiva humana, y en esa perspectiva humana hay ese estrés, hay esa ansiedad, hay esa preocupación porque ¿qué está pasando? A veces decimos no tengo el control, se me salen las cosas de las manos y vivimos muchas veces de esa manera. Pero cuando viene la presencia de Dios, ese viento recio que llenó la casa o el aposento alto donde estaban los 120 reunidos, ese viento recio cambió por completo la manera de ver las cosas de los discípulos. Hasta antes solamente se llamaban discípulos. Cuando fueron investidos con la presencia del Espíritu Santo, fueron llamados apóstoles. Su perspectiva cambió. Tuvieron claridad de pensamiento, tuvieron claridad de visión, tuvieron claridad de accionar. En otro tiempo los discípulos eran unos, vamos a poner como ejemplo a los hijos del trueno. Esos eran los discípulos de Jesús, Juan y Jacob, ¿ok? Hijos del trueno. Un hombre atrabancado, pero a la vez, cuando se ponía dura la cosa, salía corriendo. Pedro, ¿verdad? O sea, era un hombre ahí complicado, que no le entendías, que si le entraba o que si no le entraba. Y así vemos a los diferentes apóstoles, a los diferentes discípulos, para mencionar en los evangelios, se habla de 7 de los discípulos, de los 12 discípulos. Ahí están, 7, 2, 4, 6, 7. 7 de los 12 discípulos se mencionan en alguna de las cosas que estuvieron haciendo. Y las cosas que se mencionan de ellos en general son negativas. Miren, ahí está, hijos del trueno, Jacobo y Juan. Un hombre atrabancado y a la vez temoroso, Pedro. Un cobrador de impuestos, Mateo. ¿Y que era un cobrador de impuestos? Pues alguien que cobraba los impuestos para el Imperio Romano. Y no solamente cobraba los impuestos para el Imperio Romano, pero también se ganaba una parte para él. Entonces estaba, un cobrador de impuestos en Israel era sinónimo de un ladrón. ¿Sí? Y luego tenemos a un incrédulo Tomás, que dijo, hasta que no ponga mi mano, hasta que no meta mi mano en el costado de Jesús, entonces ahora sí voy a creer. Después vemos a un Felipe, como solamente veía lo natural. En el caso de Felipe y de Andrés hay un caso muy particular cuando se habla de la alimentación milagrosa y llega, Jesús les dice, bueno, denles de comer a la gente, y un Felipe dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer pues para poder conseguir 200 denarios para darle de comer a tanta gente? O sea, un hombre que solamente veía lo natural, como muchas veces nosotros pensamos, estamos viendo solamente lo natural. ¿Y qué voy a hacer? Pues ¿cómo, Señor? Si mira, no tengo y no me alcanza. Así era Felipe. Y yo creo que en ese tiempo hay muchos Felipe que solamente ven lo natural. ¿De dónde voy a sacar 200 denarios? ¿De dónde voy a sacar? Dice que 200 denarios es el equivalente a un año de trabajo, a un año el sueldo de un año de trabajo. ¿Ok? O sea, es una gran cantidad de dinero. Y Felipe era un buen contador. Felipe hacía cuentas y pues, son 5,000 sin contar mujeres y niños, y son tantos jóvenes, 200 denarios, un año de trabajo. ¿De dónde, Señor? O sea, era muy bueno para hacer cuentas en lo natural. Y resulta que no veía las cosas desde la perspectiva de Dios. Es como un niño, te vuelvo a repetir, Felipe era como un niño, veía las cosas desde abajo. Después vemos a un Andrés, y un Andrés como que mostraba un poquito más allá que Felipe, pero cuando llega Andrés en la misma alimentación milagrosa, se habla de que Andrés dice, bueno, aquí hay un hombre con unos pescados y unos panes, pero cuando acaba de decir eso, dice, ¿pero qué es esto para tanta gente? Aquí hay unos peces y unos panes, y así como que Jesús, vamos, síguele, cree. Y termina diciendo, ¿pero qué es esto para tanta gente? Entonces fue reprobado también en las cuentas de Jesús. Si este hombre puede ver las cosas con fe y desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Jesús, este hombre hubiera podido decir, aquí hay un muchacho con unos panes y unos peces, yo creo, Señor, que pueden ser multiplicados para alimentar a esta gente. Entonces, pero lo vemos un hombre que reprobó al ver las cuentas. Muchas veces nosotros hacemos nuestras propias cuentas fuera de Dios y no nos alcanza, y por eso no podemos compartir, por eso no podemos dar.
por eso no podemos diezmar, por eso no podemos sembrar, porque no nos alcanzan nuestras cuentas, porque vemos las cosas desde la perspectiva de Andrés. ¿Sí? Y luego vemos a un Judas Iscariote, un traidor. En los 4 evangelios se habla de estos 7 de los 12. ¿Ok? Y así era. Esa es la perspectiva humana, así Jesús los tomó, pero Jesús sabía que cuando viniera el Espíritu Santo, cuando viniera la unción, cuando viniera ese viento recio llenando las vidas, sus vidas iban a ser completamente diferentes. Porque estos hombres, aquí como estaban ahorita, eran personas que todavía no recibían el Espíritu Santo. Estaban caminando con Jesús, estaban siendo discípulos de Jesús, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Tu caminar con Jesús nunca va a ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente una vida de bendición para ti, bendición para otros, hasta que la presencia de Dios, hasta que el Espíritu Santo caiga sobre ti. Tú no te puedes conformar con decir yo ya soy salvo. Tú necesitas vez tras vez, día tras día, ser lleno de la presencia de Dios, porque solamente de esa manera vas a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Ok? Entonces vino ese viento recio. En el libro de Hechos capítulo 2 vino ese viento recio. Y cuando vino el viento recio, entonces las vidas de estas personas fueron cambiadas completamente. Completamente. No hubo una persona que se quedó igual. Vemos a un Juan, imagínate, un hijo del trueno, no me le pongas nada, un hijo del trueno, como Juan. Lo vemos en primera la carta de Juan, la segunda carta de Juan, tercera carta de Juan. ¿De qué habla Juan en sus cartas? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿Cuántos han leído Juan? Las cartas, primera, segunda y tercera. ¿De qué habla? De amor, ¿verdad? Le escurre amor. Y yo digo, un hijo del trueno transformado en el hombre que habla, ámense a sí mismos, el que no ama a Dios, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, y todo es amor y todo es amor. Todas las cartas de Juan y se esconde amor y esconde así, te llenas de amor completamente. O sea, una transformación completa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ese viento recio que vino sobre él, lo llenó y entonces fue transformado completamente. Un Pedro que te digo, si era atrevido, pero después se echaba para atrás. Cuando viene la unción del Espíritu Santo es el primero que habla y no se baja y no se esconde. Y después de apenas unos 50 días, alrededor de 50 días de haber negado a Jesús, o sea, poquito menos de 2 meses, acababa de negar a Jesús. Y cuando vino el Espíritu Santo, ahora sí se levanta y ahora sí no se esconde y ahora sí dice que ellos no están borrachos, que es el Espíritu Santo que vino y menciona a Joel y empieza a hablar de manera profética porque está entendiendo las escrituras le dan sentido. Y recuerda a Joel y dice, Joel entonces tiene que ver con eso que está sucediendo. Es un hombre con una habilidad para hablar, con un atrevimiento cambiado completamente. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo estaba cayendo sobre él. Entonces, muchas veces vivimos con nuestra perspectiva humana y así nunca vas a salir adelante. Así siempre vamos a estar batallando, así siempre vamos a ver paredes, así siempre vamos a ver moros con tranchetes. Pero cuando la presencia de Dios viene sobre nuestra vida, respiramos su presencia, nos llenamos de su presencia. Claridad al ver, claridad en tus palabras, sabiduría, unción para bendecir a otros, cambia todo completamente. Tú y yo necesitamos su presencia, Tenemos que ese viento recio se haga manifiesto en nuestras vidas, pero tiene que haber un deseo, un clamor. Jesús les dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, espérense. No se muevan de donde están, no hagan ninguna otra cosa, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo, espérense.
Y cuando estos estaban también todos todavía vueltos locos y con otro tipo de pensamiento, los discípulos, Jesús les dice solamente, espérense. A veces queremos seguir haciendo las cosas por nuestra propia cuenta. A veces queremos nosotros pues seguir intentando y no me dio pues otra vez y otra vez y otra vez. Y yo te estoy diciendo, hey, espérate tantito, tranquilo, no, Señor, es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer, Señor? Y estoy bien preocupado y es que mira, no pasa nada, no pasa nada. Y yo te lo sigo diciendo, tranquilo, calma, haz un alto en tu vida. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos, espérense, esperen la promesa del Padre, la unción del Espíritu Santo. Si en tu vida no estás viendo resultados, si en tu vida no estás viendo que las cosas te estén saliendo bien, no sigas avanzando. No tiene caso, no tiene sentido. Necesitas hacer un alto. Y yo no puedo seguir avanzando hasta que su presencia esté sobre mi vida y que su presencia yo lo confirme, porque me dio claridad, porque me dio respuestas. Hasta ese momento puedo avanzar. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces los discípulos obedecieron a Jesús sin entender todas las cosas. 10 días estuvieron en el aposento alto, y por eso en Hechos capítulo 2 experimentaron la presencia de Dios, experimentaron ese viento recio viniendo sobre ellos. ¿Sí? En medio de tu vida, en medio de nuestro ajetreo, en medio de nuestro ir y venir, en un mundo, en un tiempo en el que tenemos que tomar decisiones prácticamente a diario, y a veces decisiones complicadas, decisiones difíciles. Pareciera que resultaría difícil esperar 10 días para tomar una decisión de alguna situación o de un problema, pero si pudiésemos hacer esto, y si pudieses no dejar de trabajar, no dejar de salir y que a lo mejor quedarte encerrado, porque a lo mejor no podemos hacer eso, pero sí esperarte a no tomar decisiones hasta que tomes un tiempo en la presencia de Dios, unos días en la presencia de Dios, y después de esos días ahora sí que tomas decisiones. Cuando la presencia de Dios venga sobre tu vida, te aseguro que las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a ser diferentes. Que puedas esperar que el viento recio de Dios, que el viento recio de su Espíritu Santo venga sobre tu vida. Y cuando ese viento recio venga, todo lo demás cambia. Todo lo demás cambia. Sí. Que podamos orar, que podamos decirle, Señor, yo necesito tu viento recio. Yo necesito tu viento viniendo sobre mi vida. Yo necesito ese mover glorioso de tu presencia viniendo sobre mí. Amén. Esto no es algo que sea opcional, no es una opción. No es algo que, bueno, déjame pensarlo y el domingo vengo a ver qué Dios dice. Eso es lo que de verdad lo necesitamos. Necesitamos el viento recio de su presencia. Amén. Hoy tú te estás llevando, o algunos de ustedes están llevando una promesa de Dios en sus pañuelos. Se están llevando una promesa de Dios y una bendición de Dios en sanidad. Créela. Esta es la perspectiva de Dios. Este es la realidad de Dios en la cual Él quiere que estemos caminando. ¿Ok? Esta es la realidad de Dios. No permitas que nada te lleve a un nivel menor o a una realidad que no sea la de Dios. No permitas que nadie te diga que el mundo en el que vivimos pues no se puede, no hay manera. Cree que estamos viviendo en una realidad por mucho mejor que la que vive la gente que no lo conoce. Estamos viviendo la realidad de Dios, una perspectiva diferente, la perspectiva de Dios, y esa está dispuesta para ti y para mí. Aprovechala, disfrútala, haz uso de ella y vas a darte cuenta que tú mismo vas a ser el primer sorprendido, y después vas a ver cómo otros se empiezan a sorprender por la realidad en la cual tú te estás metiendo y en la realidad en la cual tú estás viviendo. Amén. ¿Me puedes creer? ¿Me puedes creer? ¿Me puedes creer? Vamos a ponernos de pie para estar